Si alguna vez te sentiste tasado como res en feria, quédate. Tal vez mi historia te sirva para no dejarte vender por nadie ni por la miseria. Mogollao amo Benjamín Torres y crecí en un rancho polvoso de Jalisco, allá donde el viento de la tarde levanta remolinos y el canto de los grillos se mete por las rendijas de la casa. Éramos pobres sin escándalo, de esos que nunca piden, no más aguantan. Mi madre, doña Remedios, olía a jabón de tierra y maíz recién nixtamalizado. Mi padre, don Aurelio, tenía la espalda encorvada y las manos curtidas como cuero viejo. La tierra daba poco, y ese poco se iba en pagar intereses del Banco del Pueblo en abono para una parcela cansada en medicinas baratas que a veces calmaban la tos de mi madre y a veces nomás la adormecían. Yo tenía 17 y la cabeza llena de sueños chiquitos: comprarme una guayabera blanca del catálogo, conseguir chamba en la tiendita de Don Chuy para no depender de la lluvia tacaña, invitar a Carolina Méndez a la feria patronal y bailar con ella un danzón sin pisarle los pies. Carolina trabajaba en el molino de los Mercado. Tenía las uñas siempre con harina, la risa fácil y unos ojos que cuando me miraban me cortaban el aire como si el pecho se me llenara de pájaros. Nos veíamos a escondidas junto al ahuehuete que dividía las tierras. Ahí nos prometimos con la inocencia de los que no conocen la ley del hambre que un día juntaríamos para un cuartito y una cama dura pero nuestra. Todo cambió el verano que la sequía nos partió por la mitad. No cayó agua en semanas, la milpa quedó rala, las vacas flacas, el pozo con sabor a óxido. El del banco empezó a aparecer cada lunes con papeles que mi padre firmaba con manos temblorosas. No más otro mes, compa, decía el hombre del sombrero aludo, pero luego sacaba la libreta y apuntaba intereses que crecían como zacate malo. En esos días, la primera vez que vi a doña Eugenia Valdivia me pareció una aparición ajena a nuestro mundo. Bajó de su Chevrolet negro con un vestido color hueso, sombrero de ala ancha y un perfume punzante, limpio y frío que me recordó a botica. Era dueña de la hacienda El Mezquite, con más cabezas de ganado que historias en la cantina y una fama de mujer que no perdona ni olvida. Llegó con 2 vaqueros que ni nos miraron. Se paró bajo el sol como si el calor no le pegara. Mi madre le ofreció café de olla clasá en las tazas buenas que solo salían cuando venía el padre Hilario. Yo me quedé cerca de la puerta entre curioso y espantado. Doña Eugenia hablaba en un tono suave, pero cada palabra era un clavo. Le preguntó a mi padre por la deuda, por la parcela, por el estado del pozo. No preguntó por mi madre ni por mí como si fuéramos muebles. A ratos sus ojos claros, casi grises, se posaban en mí con la atención fría de quien mide un becerro alto, sano, obediente. Sentí la nuca helada. Esa tarde se fueron dejándonos polvo en la boca. Mi padre no dijo nada. Se sentó en el tronco frente a la casa y se quedó mirando el horizonte como si allá detrás del cerro hubiera una respuesta. A la noche, la tos de mi madre no la dejó dormir. Yo soñé con Carolina junto al ahuehuete, con su risa, con sus manos blancas de harina. Al día siguiente, doña Eugenia volvió. Trajo regalos, un cinturón de cuero demasiado fino para mí, un par de camisas con almidón que me raspó el cuello, un frasco de dulces de menta que me dejó un sabor a consultorio. Habló con mi padre en voz baja del lado de la troje. Yo alcancé a oír la palabra pesos, intereses, plazo, garantía. Aquella noche, mientras mi madre doblaba sábanas tibias de sol, me dijo casi sin voz: «Hijo, tu papá ya arregló lo de la deuda. Tú vas a casarte con la señora Valdivia». Sentí que el piso se abría. Le dije: «¿Qué estás diciendo, ama? Yo amo a Carolina. ¿Qué es eso de casarme? ¿Y por qué conmigo?». Mi madre apretó los ojos para no llorar. «Porque no hay de otra, mijo. No alcanzan los centavos. Tu padre dice que es lo que toca. Te va a ir bien allá, no falta comida». Quise gritar, pero nomás se me quebró la voz. Corrí al ahuehuete. Carolina ya estaba ahí con el delantal aún puesto. Le conté con palabras atropelladas y nos quedamos abrazados como si el abrazo fuera barda contra la desgracia. «Nos vamos», Benja dijo. Yo junto para el camión, «Nos vamos a Tepic, buscamos trabajo». Yo veía sus ojos valientes y sentía que sí que era posible. Pero al volver a la casa vi de lejos a 2 hombres de la hacienda recargados en el Chevrolet fumando. Uno me miró con flojera y escupió al suelo. Entendí el mensaje, ya no me pertenecía.
La fecha se fijó para el 15 de septiembre. «Mira qué bonito fiestas patrias», dijo el padre Hilario sin darse cuenta del chiste cruel. 3 semanas de despedirme de mi vida como si fuera un perro viejo. En esos días doña Eugenia venía a diario. Me hablaba de la hacienda como si me estuviera ofreciendo un empleo, el tamaño de los potreros, la gente a cargo, la manera en que todo debía quedar listo a las 6 de la mañana. A veces se quedaba callada, de pronto veía un punto en la pared como si escuchara algo que nosotros no escuchábamos, y luego volvía con una sonrisa minúscula satisfecha que me helaba las tripas. Una tarde le pidió a mi padre llevarme a caminar. Fuimos hasta la cerca. Ella con sus botas relucientes parecía no tocar el suelo. Benjamín me dijo, «De usted se va a casar conmigo. No le va a faltar techo ni pan». Se acabaron los apuros. Yo no tolero flojos ni respondones. Necesito orden. Estamos a sentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento supe que cualquier no me iba a costar muy caro. Al despedirnos extendió la mano y me rozó la barba de muchacho. Sonrió. Era la sonrisa de quien cerró un trato. La noticia corrió por el pueblo con la rapidez del chisme que nadie se atreve a decirme en la cara. En la tiendita de Don Chuy dejaron de fiarnos. En la parroquia las señoras me miraban con lástima. Carolina evitó la plaza por unos días. Cuando al fin nos vimos traía un moretón amarillento en el brazo. «Me jalaron en el molino», dijo con voz apenada como si fuera culpa suya. No pregunté quién. Ya lo sabía. Esa noche al volver a casa encontré a mi padre sentado a media penumbra. Tenía los ojos rojos. «Hijo», dijo, «no soy mal padre. Hice lo que pude. Me reventé el lomo. La tierra ya no da, ¿sí? Nomás te pido que aguantes. Con la Valdivia vas a comer bien. Tu madre no aguanta otro susto». Quise decirle que yo tampoco, pero me mordí la lengua. En México a los hombres nos enseñan a callar el miedo como si fuera indecencia. El día de la boda amaneció con un cielo azul pulido. La parroquia blanca estaba adornada con papel picado. La banda ensayaba marchas patrias. Mi madre me acomodó el cuello de la camisa con dedos fríos. Olía a agua de colonia barata. «Estás guapo, mijo», dijo, y se le quebró la voz. Yo miré mis botas lustradas y pensé en las alpargatas con que solía ir al río. El padre Hilario habló de amor y obediencia, y yo me sentí fuera de mi cuerpo, como si viera a otro muchacho decir sí en mi lugar. Doña Eugenia, de vestido crema, no me miraba a los ojos, me miraba en conjunto como quien examina una pieza comprada al contado. Cuando el anillo rozó mi dedo sentí un frío que me subió por el brazo hasta la nuca. El convivio fue en el salón parroquial. Hubo mole, arroz rojo, refrescos tibios, tortillas envueltas en servilletas bordadas por las señoras del grupo de la iglesia. La mano de doña Eugenia pesó en mi hombro toda la tarde. Me presentó con su administrador, con su abogado, con un par de invitados de Guadalajara que olían a lavanda y cigarro caro. «Este es mi esposo», dijo varias veces, y en la palabra «mí» había una piedra. Yo buscaba a Carolina entre la gente y no la vi. A ratos imaginaba que iba a entrar corriendo a gritar que no, que nos íbamos juntos. No entró. La realidad no se parece a las películas. Cuando por fin salimos, el Chevrolet negro nos esperaba como un animal de metal con hambre. Doña Eugenia me abrió la puerta con cortesía seca. El chofer arrancó. Cruzamos el pueblo y tomamos el camino de terracería. Las piedras golpeaban el chasis y el polvo se metía por todos lados. Yo miré por la ventana los maizales, el molino, el ahuehuete, y en cada cosa sentí el adiós. Al subir la lomita vi la hacienda por primera vez completa, blanca, grande, con un corredor que abrazaba la casa, postigos que pedían pintura y una torre de campana sin campana. No se escuchaban gallinas ni risas, solo el viento. Cuando el carro se detuvo, el olor me golpeó, una mezcla de humedad vieja y algo medicinal como botica cerrada. «Bienvenido a tu casa», dijo doña Eugenia sin emoción. Yo crucé el umbral y supe con esa certeza que a veces cae del cielo como rayo que no era mi casa. Era una jaula grande, bonita, desde lejos helada por dentro. La primera noche no la voy a contar. Basta decir que entendí el alcance de la palabra pertenecer en boca de una hacendada acostumbrada a que todo se le obedezca.
Al amanecer con los ojos abiertos y el corazón apretado, hice una promesa de esas que uno se hace en silencio para no romperse: voy a sobrevivir. No sé cómo ni cuándo, pero voy a salir de aquí con vida y con alma. Y si me quiebro, que sea de frente, no a escondidas. En la mesa de la cocina me sirvieron café negro como pozo y huevos que no sabían a nada. Afuera el silencio. Adentro el reloj marcando las 6 con una puntualidad que daba miedo. Empezaba mi nueva vida no como marido, no como dueño de mi destino, sino como un hombre vendido por pesos ajenos. A veces la esclavitud llega con contrato y bendición. No por eso deja de ser esclavitud. La primera mañana en la hacienda El Mezquite me recibió con un silencio raro, de esos que no son paz sino aviso. El gallo no cantó, o quizá no lo escuché. Lo único que se oía era el golpeteo de mis botas en el piso de madera y el reloj de pared marcando las 6 en punto como un juez. Doña Eugenia ya estaba sentada en la cabecera del comedor, impecable con su vestido oscuro y un collar de perlas opacas. Frente a ella, el desayuno servido: café negro, huevos fritos con la yema intacta, tortillas recién infladas en el comal. Yo todavía no terminaba de sentarme cuando me soltó su primera orden. Aquí todo se hace a mi manera. No tolero retrasos ni pretextos. La hacienda funciona como un reloj. Usted, Benjamín, será parte de ese reloj. Entendido, tragué saliva y asentí. No era una pregunta, era una sentencia. El comedor era amplio, con vigas altas y retratos antiguos colgados en las paredes. Rostros serios, hombres y mujeres de mirada dura que parecían vigilarme desde su óleo gastado. Yo masticaba despacio, cuidando no romper la yema de los huevos, como si eso pudiera ser motivo de enojo. Cada sorbo de café me sabía amargo, no por el grano, sino por la tensión que se respiraba. Cuando terminé, Eugenia se levantó con un movimiento preciso. «Sígame», dijo, y recorrimos la casa como si fuera un museo donde yo no podía tocar nada. La sala principal tenía sillones cubiertos con sábanas blancas, como si llevaran años sin usarse. Había un piano con teclas amarillentas y encima un crucifijo de madera tan viejo que parecía rezar solo. Pasamos por la cocina, donde una mujer menudita, morena y de cabello encanecido levantó apenas la mirada para saludarme con un «buenos días, joven». Era doña Betty, la empleada que llevaba años trabajando ahí. Sus ojos pequeños pero atentos parecían registrar todo. Eugenia no le devolvió el saludo. Yo apenas alcancé a sonreírle, buscando un poco de humanidad en ese lugar helado. Después salimos al corredor que rodeaba la hacienda. Desde ahí se veía el campo abierto, los potreros extendiéndose hasta perderse en la neblina de la mañana. El aire olía a tierra húmeda y estiércol, un contraste fuerte con el olor medicinal que impregnaba la casa. «Todo esto es mío», dijo Eugenia señalando con la barbilla hacia el horizonte. «Y ahora también es suyo, aunque no olvide nunca a quién manda aquí». La forma en que lo dijo me recordó a los papeles de propiedad, a las escrituras que nunca tuve. Yo, un muchacho pobre de rancho, ahora propiedad de la hacendada, igual que los potreros y las reses. El día se fue en rutinas que me parecieron ensayadas. A las 8, Eugenia revisaba cuentas en su despacho con un libro de registros grueso y un manojo de llaves colgando de su cinturón. A las 10 caminaba por los corrales acompañada de 2 vaqueros que nunca me miraban a los ojos. A la 1, comida servida en el comedor con estricta puntualidad: sopa de fideo, guisado de res, tortillas calientes. Cada bocado era una prueba. Si yo masticaba muy rápido, ella fruncía los labios. Si me tardaba, tamborileaba los dedos en la mesa. Yo trataba de encontrar el ritmo exacto para no provocar su desagrado. Era como bailar un son sin música. Por las noches después de la cena, ella se sentaba en un sillón de terciopelo rojo y yo debía quedarme cerca en silencio. Fingía leer el periódico de Guadalajara, pero más que leerlo, me observaba desde detrás de las hojas. Sentía sus ojos sobre mí todo el tiempo, como si estuviera tomando nota de cada gesto. A veces murmuraba mi nombre, Benjamín, alargando la última sílaba como si lo saboreara. Yo me estremecía. Era el mismo tono que uno usa cuando llama a un perro que ya se sabe suyo. El segundo día me atreví a explorar un poco cuando ella se encerró en el despacho. Caminé por el pasillo largo que conducía a la parte trasera de la casa.
Las puertas estaban cerradas excepto una que daba a la despensa. El olor a maíz, frijol y especias me reconfortó un instante. Pero al final del pasillo había una puerta pesada de madera oscura, con un candado grande y un olor distinto metálico como hierro oxidado mezclado con desinfectante. Me incliné a escuchar y juraría que sentí un golpe sordo como algo arrastrándose debajo. El corazón me brincó. Retrocedí justo cuando escuché pasos firmes acercándose. Era Eugenia. Me sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «Aquí no entra nadie sin mi permiso», dijo. Me tomó del brazo y me guió de regreso al corredor. Su mano era firme, casi dolorosa. Esa puerta se me quedó clavada en la cabeza. Las rutinas se repitieron día tras día, y yo comencé a sentir que el tiempo se disolvía. Afuera el sol y las lluvias venían y se iban, pero adentro todo era igual, la misma voz, la misma mirada, los mismos silencios cargados. En las noches, acostado en la recámara grande, escuchaba a Eugenia respirar a mi lado acompasada y tranquila, mientras yo apenas podía cerrar los ojos. El olor a medicina impregnaba las sábanas, un aroma punzante que me recordaba al hospitalito del pueblo. A veces ella murmuraba cosas dormida, frases entrecortadas que no entendía del todo, nombres, números, órdenes. Me estremecía pensar que hablaba con los fantasmas de la casa. Una tarde al pasar por la cocina, doña Betty me detuvo con un gesto casi imperceptible. Me ofreció una taza de café, aunque yo no la había pedido. «Tómese un descanso, joven», dijo bajito. Su voz era suave, pero sus ojos me hablaban con urgencia. Yo la miré sin entender, y ella apenas movió los labios. «Tenga cuidado». Antes de que pudiera preguntar más, Eugenia entró y Betty volvió a ser la sirvienta sumisa, bajando la cabeza y limpiando la mesa como si nada. Ese susurro me dejó inquieto todo el día. Con el tiempo empecé a notar detalles que antes me parecían insignificantes, manchas oscuras en la alfombra del pasillo, una llave antigua y ornamentada que Eugenia siempre llevaba en el cinturón, y su costumbre de desaparecer algunas horas en la noche. Me levantaba a tomar agua y no la encontraba en la cama. A veces regresaba con el cabello revuelto y un olor más fuerte a desinfectante. No decía nada y yo tampoco preguntaba. Aprendí que en esa casa las preguntas eran peligrosas. Una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían los cristales y la lluvia golpeaba el techo de lámina de los corrales, escuché claramente un ruido proveniente de la parte trasera, un lamento apagado casi humano. Me quedé helado. Eugenia dormía a mi lado, pero yo no pude pegar los ojos hasta que el amanecer aclaró los campos. Cada día que pasaba la hacienda me parecía menos casa y más cárcel. Las paredes altas, los retratos que vigilaban el silencio que nunca era completo. Y en medio de todo, Eugenia con su sonrisa que nunca llegaba a los ojos, con su voz dulce envenenada de control. Yo, un muchacho que había soñado con guayaberas y bailes en la feria, ahora reducido a obedecer cada gesto, cada capricho de la mujer que me había comprado. En mi corazón la promesa seguía intacta sobre vivir. Pero sabía que tarde o temprano tendría que mirar de frente el secreto que se escondía tras esa puerta cerrada con candado. Con los días aprendí que la hacienda tenía sus propias leyes distintas a las del pueblo y muy diferentes a las de mi vida anterior. Aquí no había gallinas sueltas ni niños corriendo. Todo se movía al compás de doña Eugenia, como si la casa misma respirara bajo su orden. Yo me levantaba antes de que el gallo cantara, porque si ella me encontraba aún acostado, su mirada bastaba para hacerme sentir como un perro flojo. Preparaba el café, me aseguraba de que la mesa estuviera servida como le gustaba, servilletas dobladas en triángulo, cuchara a la derecha, y el café negro sin azúcar. Si algo fallaba, su ceja arqueada era suficiente castigo. Me estaba convirtiendo en un sirviente dentro de un matrimonio que nunca pedí. El peso del silencio era insoportable. Los pasillos largos se llenaban de crujidos extraños al caer la tarde, y yo tenía la impresión de que alguien me observaba desde las sombras. Los retratos antiguos parecían seguirme con la mirada, y a veces al pasar frente a la puerta del fondo, la del candado grueso, sentía que algo se movía detrás. No era el viento. Era un sonido leve como un gemido ahogado o un rasguño en la madera.
Nunca me atreví a quedarme mucho tiempo porque temía que Eugenia apareciera de la nada y me sorprendiera husmeando. Fue Betty la que empezó a hablar más, aunque siempre con cautela. Una tarde, mientras pelaba papas en la cocina, me dijo sin mirarme: «Aquí han vivido muchos hombres antes que usted, joven, pero pocos duran mucho». Me quedé helado. No supe si responder. Ella siguió bajando aún más la voz. «No más cuide lo que dice y no hable de su familia. A la señora no le gusta que recuerden la vida de antes». Yo quise preguntar más, pero en ese momento Eugenia entró y Betty volvió a ser la sirvienta sumisa con la vista clavada en las papas. Desde entonces, cada palabra suya se me quedó grabada como advertencia. Empecé a fijarme en detalles que confirmaban sus insinuaciones. En el armario de la recámara encontré una chaqueta de hombre demasiado grande para mí olvidada entre las sábanas. Olía a humedad vieja. En la bodega vi un par de botas gastadas con el cuero cuarteado que no eran de ningún vaquero actual. Y en el despacho de Eugenia, cuando ella salió a atender a un administrador, alcancé a ver sobre el escritorio una fotografía antigua, un joven de mirada asustada al lado de Eugenia con un traje que parecía de boda. Cuando me vio observando, ella se apresuró a guardar la foto en un cajón con llave. Las rutinas de Eugenia se volvieron más opresivas. Me pedía acompañarla a todos lados, a los corrales, a las visitas con el abogado, incluso a misa en el pueblo. Siempre a su lado, siempre en silencio. Cuando alguien nos saludaba, ella contestaba: «Él es mi esposo». Y esa palabra sonaba como cadena. Nadie preguntaba más. La gente desviaba la mirada. Era como si todos supieran algo y prefirieran callar. La noche era lo peor. El viento golpeaba las contraventanas y la hacienda entera crujía como hueso viejo. Yo trataba de dormir, pero el olor penetrante a desinfectante me mantenía alerta. Una madrugada escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Eugenia, pero ella estaba a mi lado respirando con calma. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta y luego desaparecieron. Al día siguiente pregunté a Betty si alguien más vivía en la casa. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos me dijeron otra cosa: que no estaba solo, aunque no supiera con quién. Carolina me venía a la mente cada noche. Su risa, sus manos con harina, el brillo de sus ojos bajo el ahuehuete. Pensar en ella era mi refugio, lo único que me recordaba que todavía era humano. Una vez desesperado le escribí una carta breve prometiendo que un día volvería. La escondí en el bolsillo de mi camisa esperando encontrar la forma de enviarla. Pero al llegar al comedor, Eugenia me detuvo con una sonrisa helada. Metió la mano en mi bolsillo, sacó el papel, lo leyó sin prisa y lo quemó en la vela de la mesa. «Aquí no hay lugar para recuerdos inútiles», dijo mientras la ceniza caía sobre el mantel. Yo apreté los dientes para no llorar. Cada día me sentía más atrapado, como un animal al que engordan antes del sacrificio. Betty me observaba con lástima, pero también con un brillo de determinación en los ojos. Una noche, mientras fregaba los trastes, se acercó y me pasó una pequeña llave envuelta en un trapo. «Por si un día necesita salir», susurró. «Debajo del tercer escalón del porche, ahí tiene otra salida. Pero úsela con cuidado, joven. La señora es más peligrosa de lo que cree». La guardé sin decir palabra, temblando por dentro. Era la primera vez que alguien me daba una esperanza, aunque mínima. La hacienda se convirtió en un laberinto de secretos. Yo ya no caminaba tranquilo. Contaba los pasos, memorizaba qué tablas crujían menos, aprendía qué ventanas se abrían sin hacer ruido. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que se escondía detrás de la puerta del candado. No era curiosidad, era necesidad. Porque cada día estaba más seguro de que lo que escuchaba ahí dentro no eran ruidos de animales. Eran lamentos humanos, restos de vidas que, como la mía, habían sido compradas y encerradas por doña Eugenia. Y si quería sobrevivir, debía descubrirlos antes de que mi nombre se sumara a la lista de los que nunca salieron de la hacienda El Mezquite. El rumor de aquella puerta cerrada me acompañaba día y noche, como si un hilo invisible me jalara hacia ella. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que mi corazón latía más fuerte, convencido de que al otro lado estaba la respuesta a todos los silencios de la hacienda. Una tarde de octubre, cuando la lluvia repiqueteaba en los tejados y Eugenia había salido con el administrador rumbo al pueblo, decidí atreverme.
Caminé despacio con los pies descalzos para no hacer ruido. La puerta seguía firme con su candado oxidado. Coloqué la oreja sobre la madera y no escuché nada, solo mi propia respiración acelerada. Me di por vencido y regresé a la recámara. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las tablas del piso cerca de la ventana sonaba hueca al pisarla. Me arrodillé, pasé los dedos por las rendijas y con un esfuerzo logré moverla. El polvo me llenó la nariz, pero lo que descubrí debajo me dejó helado: una caja de lata del tamaño de un libro grueso con la tapa abollada y manchas de óxido. La saqué temblando. El metal estaba frío, como si guardara dentro un secreto de hielo. La abrí con cuidado y el olor a papel viejo y humedad se esparció en el cuarto. Adentro encontré fotografías en blanco y negro dobladas y gastadas. En la primera, un joven con traje sencillo parado junto a Eugenia con los ojos desorbitados. Era una foto de boda. En otra, un muchacho de sombrero estaba amarrado a una silla, la mirada fija en el suelo. Había más rostros de hombres distintos, siempre jóvenes, todos con la misma expresión de miedo o resignación. Cada imagen llevaba por detrás una fecha escrita con tinta azul. Algunas tenían anotaciones: obediente, rebelde, no duró. Debajo de las fotos había recortes de periódicos de Guadalajara y Tepic, notas de hombres desaparecidos, jornaleros, aprendices, incluso un maestro de escuela. Los titulares hablaban de huidas repentinas, de familias desesperadas, pero ninguno mencionaba a la hacienda El Mezquite. En los márgenes, con letra firme y cuidadosa, Eugenia había escrito comentarios: fácil de convencer, demasiado ruidoso, se acabó pronto. Sentí un frío recorrerme la espalda. Lo peor estaba al fondo: un cuaderno de tapas negras con la letra clara de Eugenia. No era un diario íntimo, sino un registro. Cada página describía a un hombre distinto: su edad, su origen, sus hábitos, su resistencia a las órdenes. Era como leer notas de un experimento macabro. Encontré mi nombre en las últimas páginas: Benjamín Torres, 17 años. Campesino. Potencial obediencia alta. Debe eliminar recuerdos inútiles, novia, familia. Primeras reacciones prometedoras. Seguir proceso de adaptación. Si falla, preparar aislamiento. Casi se me cayó el cuaderno de las manos. Estaba siendo observado, medido, clasificado como si fuera un animal en una jaula. Me quedé en silencio con el corazón desbocado, tratando de entender qué hacer. Quise correr a mostrarle todo a Betty, pero el miedo me detuvo. ¿Y si ella también era parte de este juego? ¿Y si todo era una trampa para probarme? Decidí esconder la caja de nuevo exactamente donde estaba para que nadie notara que la había tocado. Coloqué la tabla con cuidado y limpié las huellas de polvo. Esa noche la cena me supo amarga. Eugenia me observaba con una calma calculada. Sus ojos claros parecían perforarme, como si supiera lo que había hecho. Me preguntó con voz suave: ¿tuviste un buen día, Benjamín? Yo tragué saliva y respondí que sí, que había estado tranquilo. Ella sonrió apenas y siguió comiendo en silencio, pero yo ya no veía una sonrisa, sino la satisfacción de una araña que sabe que su presa está enredada. Cuando por fin nos acostamos, ella se durmió con rapidez, respirando acompasada. Yo permanecí despierto, mirando el techo y repasando cada foto, cada palabra del cuaderno. Pensaba en Carolina, en su moretón escondido bajo la manga, en su voz diciéndome que podíamos escapar. Pensaba en los otros hombres de las fotos, en sus miradas de derrota. Y entendí algo terrible: si no hacía nada, mi rostro también acabaría en esa caja en blanco y negro con una fecha y un comentario al margen. La promesa que me hice en mi primera noche en la hacienda volvió con más fuerza a sobrevivir. No podía dejar que Eugenia me borrara como a los demás. Tenía que encontrar la forma de salir, aunque fuera la última cosa que hiciera. Pero también sabía que cualquier paso en falso podía sellar mi destino. Desde ese momento, cada sonrisa de Eugenia, cada silencio de la casa, cada crujido en los pasillos, me parecían señales de que el tiempo se me agotaba. La caja de lata no era solo un secreto, era una sentencia escrita antes de que yo la abriera. Y yo tenía que decidir si iba a ser la próxima víctima o el primero en escapar de la hacienda El Mezquite con vida. Desde el día que encontré la caja de lata, la casa se volvió más oscura, aunque las paredes fueran las mismas. Cada mirada de Eugenia me calaba más hondo,
y cada paso suyo resonaba como amenaza. Yo sabía que tarde o temprano descubriría que alguien había tocado sus secretos. Vivía con el estómago apretado esperando el momento en que me arrastrara a enfrentar aquello que ocultaba tras la puerta del candado. Ese momento llegó más pronto de lo que pensé. Era medianoche cuando sentí que alguien me sacudía del hombro. Abrí los ojos y vi el rostro de Eugenia iluminado por la luz de un quinqué. Sus labios formaban una sonrisa helada. «Levántese, Benjamín. Hoy va a ver lo que significa pertenecer de verdad». Antes de que pudiera preguntar, ya me estaba jalando del brazo. Me obligó a vestirme con rapidez y me llevó por el pasillo hasta la puerta pesada. El candado se abrió con un chasquido metálico. El olor que salió de ahí me revolvió el estómago, una mezcla de humedad rancia, hierro oxidado y desinfectante. Bajamos por unas escaleras estrechas que crujían con cada paso. La llama del quinqué lanzaba sombras largas en las paredes de piedra. Sentía que el aire se espesaba mientras descendíamos. Al llegar al fondo, un portón de hierro se abrió, y lo que vi me heló la sangre. El sótano era grande, dividido en celdas improvisadas con barrotes viejos. Dentro había restos de colchones sucios, cuerdas tiradas, cadenas oxidadas. En una esquina, una mesa de madera con correas de cuero clavadas a los bordes, como si hubiera servido para inmovilizar cuerpos. Eugenia me empujó hacia el centro del cuarto. Aquí es donde se prueba la lealtad. Aquí es donde aprendieron los que vinieron antes que usted. Algunos no resistieron, otros sí. Pero todos, absolutamente todos, entendieron que no se me desobedece. Su voz rebotaba en las paredes y me hacía sentir que no tenía escapatoria. Yo trataba de mantenerme firme, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Me obligó a mirar hacia una celda del fondo. Pensé que estaba vacía, pero en la penumbra distinguí algo: ropa vieja, huesos amarillentos, una bota rota. Me cubrí la boca para no gritar. «Esos son los que se creyeron más listos», dijo Eugenia con calma. «Hombres que pensaron que podían engañarme, que podían huir. Pero ninguno salió de aquí». Dio unos pasos, pasó la mano por las correas de la mesa y agregó: «No se asuste, Benjamín. Usted todavía tiene oportunidad. Mientras haga lo que yo diga, no le faltará nada». Yo sentí que me faltaba el aire. No podía aceptar ese destino. Pensé en Carolina, en su voz llamándome bajo el ahuehuete, y supe que debía luchar. Pero no podía mostrarlo. Asentí despacio, fingiendo obediencia, porque cualquier gesto de rebeldía ahí abajo significaba convertirme en otro de esos restos olvidados. Cuando subimos de nuevo, mis piernas temblaban. Eugenia cerró el candado con cuidado, como quien guarda un tesoro. Al entrar a la recámara me ordenó sentarme en la cama. «Recuérdelo siempre, esta casa, este sótano, y su vida me pertenecen. Nadie más». Luego se acostó tranquila como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, no pegué los ojos en toda la noche. Al amanecer fui a la cocina tambaleándome. Betty me vio pálido y supo de inmediato. Me acercó una taza de café y susurró: «Ya lo llevó abajo, ¿verdad?». Yo no pude responder. Ella me tocó la mano con compasión y dijo: «Usted no es el primero, joven, pero puede ser el último si tiene valor. No se deje quebrar». Entonces me entregó un pequeño paquete envuelto en trapo, una llave vieja y una navaja oxidada. «Guárdelas. Un día le servirán». Esa tarde, mientras Eugenia revisaba papeles en su despacho, volví a pisar la tabla suelta y toqué la caja de lata. Esta vez no la abrí. Solo la miré y me prometí que mi rostro no sería una foto más en esa colección. El sótano me había mostrado el infierno, pero también me había dado claridad. Si no hacía algo pronto, mi nombre quedaría escrito en esas páginas con tinta azul junto a la palabra «terminado». Desde ese día, cada segundo en la hacienda se volvió preparación. Observaba a Eugenia con cuidado, memorizaba los sonidos de sus pasos, los horarios en que desaparecía, las llaves que llevaba en su cinturón. Mi vida ya no era la de un muchacho vendido, era la de un prisionero que planea su fuga. Y en cada rincón de esa casa maldita, escuchaba los ecos de los que no lo lograron, empujándome a intentarlo, aunque fuera la última cosa que hiciera. El plan no nació de golpe, sino como chispa que fue creciendo día con día en mi pecho.
Cada vez que Eugenia me obligaba a acompañarla a misa, con esa sonrisa fingida cada vez que me apretaba el hombro delante de la gente para recordarme que era suyo, cada vez que escuchaba lamentos apagados desde el sótano, sentía que la sangre hervía. Ya no era solo miedo, era rabia. Y la rabia bien dirigida podía convertirse en fuerza. Recordaba las palabras de Betty: no se deje quebrar. Esa frase se volvió mi oración secreta. El calendario marcaba finales de octubre. El aire olía a cempasúchil y humo de fogatas. El pueblo se preparaba para Día de Muertos, pero en la hacienda solo reinaba el silencio. Eugenia estaba más inquieta de lo normal. Me observaba con ojos fríos como si sospechara algo. Una tarde me preguntó: ¿extraña a su familia, Benjamín? Yo tragué saliva. Sabía que era una trampa. Contesté: no, señora. Usted es mi familia ahora. Ella me sonrió con satisfacción, pero en su mirada vi desconfianza. Esa noche decidí que no podía esperar más. Cuando la casa quedó en penumbras, me levanté de la cama sin hacer ruido. Había escondido la llave que Betty me dio dentro de mi bota. Con manos temblorosas la saqué y caminé hacia el pasillo. Cada tabla parecía gritar bajo mis pies. Llegué a la puerta trasera, abrí con la llave y el aire frío de la madrugada me golpeó en la cara. Respiré hondo. Era la primera bocanada de libertad en semanas. Pero no podía irme solo. Necesitaba pruebas para que nadie dudara de lo que pasaba en la hacienda. Volví sobre mis pasos rumbo al sótano. El candado se abría con otra llave que había logrado robar del cinturón de Eugenia mientras dormía. El metal chirrió, pero la tormenta afuera tapaba el ruido. Bajé las escaleras con el quinqué encendido. El sótano estaba igual que siempre: celdas, cadenas, la mesa con correas. Me acerqué a un rincón y revisé papeles tirados. Había libretas con anotaciones, fotos de hombres encadenados, recortes de periódicos que hablaban de desapariciones. Lo metí todo en un costal. Cada página era un grito de auxilio guardado en secreto. De pronto escuché pasos arriba. El corazón se me detuvo. Apagué el quinqué y me escondí tras una columna. La puerta se abrió y una voz familiar susurró: «Benjamín». Era Betty con una vela en la mano. Me encontró agachado y asustada me dijo: «Santo Dios, pensé que era la señora. ¿Qué hace aquí?». Le enseñé el costal con las pruebas. Ella respiró hondo. «Si va a hacerlo, es ahora. Pero tenga cuidado. No estamos solos en este infierno». Decidimos salir por la parte trasera del granero, donde había un portón que daba al campo. Caminamos a oscuras, pero al pasar junto a una celda escuchamos un lamento. Me acerqué y vi a un hombre joven apenas consciente, con los labios partidos y los ojos hundidos. «Ayúdeme», murmuró. El alma se me encogió. No podíamos sacarlo sin hacer ruido, y cargarlo significaba quedar atrapados. Betty me miró con lágrimas. «Si lo soltamos, la señora se dará cuenta. Si lo dejamos, puede morir». Tomé la decisión más dura de mi vida. Le pasé un poco de agua. De mi cantimplora le prometí que volvería con ayuda y seguimos avanzando. El peso de esa promesa me acompañaría siempre. Al llegar al patio trasero, escuchamos la voz de Eugenia. Venía con 2 vaqueros, linternas en mano. «Sé que andas aquí». Benjamín gritaba con calma, como quien juega al escondite. El miedo me paralizó, pero Betty me jaló del brazo. Nos escondimos tras un muro. Ella me susurró: «Si no podemos salir, quememos todo. Que nadie más caiga en sus garras». Me mostró un frasco de queroseno que había guardado en un saco. Lo llevaba desde hacía meses esperando el momento. Encendimos un fósforo y el fuego empezó a devorar los papeles que no alcancé a llevarme. Las llamas crecieron rápido, agarrando las maderas secas del sótano. El humo llenó el aire. Eugenia gritó desde arriba furiosa: «¡Maldito chamaco ingrato! Esta hacienda es mía, y usted también». Los vaqueros intentaron bajar, pero el fuego los detuvo. Aprovechamos la confusión para salir corriendo por la puerta trasera. El cielo estaba rojo por el incendio. El viento esparcía chispas como luciérnagas malditas. Yo corría con el costal en la espalda, Betty a mi lado. Escuchaba detrás los gritos de Eugenia mezclados con el crepitar del fuego. No sabía si escaparía o si esa noche sería mi fin. De pronto un sonido cortó todo: sirenas en la distancia.
El ulular de patrullas rebotaba en las colinas. Alguien había avisado. Tal vez Carolina, tal vez un vecino que vio humo. No importaba. El fuego iluminaba la hacienda como un altar de castigo. Doña Eugenia apareció en el balcón principal con el rostro desencajado y los ojos brillando de odio. «Esto no se acaba aquí, Benjamín», gritó. Las llamas subieron y la envolvieron como si el mismo infierno la reclamara. Yo seguí corriendo hasta que las piernas no me respondieron. Me dejé caer en la tierra húmeda respirando humo y lágrimas. Betty me tomó la mano. «Ya está hecho. Pase lo que pase, no volveremos a ser esclavos». A lo lejos las sirenas se acercaban. Yo miré el cielo teñido de fuego y entendí que esa noche, aunque todavía no sabía cómo había cambiado mi destino para siempre. El amanecer llegó con olor a humo y tierra mojada. La hacienda que la tarde anterior se erguía como cárcel orgullosa no era más que un esqueleto ennegrecido. Las paredes crujían al derrumbarse, las vigas ardían todavía, y en el aire flotaba el eco de los gritos de Eugenia. Yo estaba sentado en el suelo cubierto de hollín, con el costal de pruebas abrazado contra el pecho. Betty, agotada pero firme, me ofrecía agua de su jarra. Las patrullas rodeaban el lugar y los agentes con sombreros polvorientos y rifles colgados entraban y salían entre las ruinas buscando sobrevivientes. Uno de los oficiales, un hombre canoso con mirada cansada, me tomó del brazo. «¿Usted es el esposo?», preguntó como si ya supiera la respuesta. Yo apenas pude asentir. «Entonces tiene que contar todo, lo que sepa». Ahora, me llevaron a la camioneta de la policía municipal y ahí con la voz quebrada les relaté lo que había vivido: la boda forzada, los pasillos silenciosos, el sótano con cadenas, la caja de lata con fotografías. Les entregué el costal lleno de pruebas. El oficial lo revisó, sacó un cuaderno con las anotaciones de Eugenia y lo hojeó en silencio. Al final me miró con gravedad. «Con esto bastará para que nadie dude de su palabra». Betty también habló. Contó que había trabajado en la hacienda por 15 años, que había visto llegar y desaparecer a varios jóvenes, que ella misma había escuchado los lamentos del sótano. Su testimonio era la pieza que faltaba para que todo encajara. Los agentes se cruzaban miradas sombrías. «Es más grande de lo que pensábamos», dijo uno. «Esto no era cosa de una sola mujer. Aquí hay toda una red». Yo no entendía del todo, pero sentía que la pesadilla no era solo mía. Había más víctimas invisibles, más nombres borrados. Durante los días siguientes me tuvieron bajo resguardo en el pueblo. Dormía en una celda limpia con manta y comida caliente. La gente venía a mirarme con curiosidad. Algunos me veían como mártir, otros como sobreviviente de un milagro. Carolina se enteró de lo sucedido y vino a verme. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme vivo, aunque su risa ya no era la misma. Había un peso en ella, una sombra del miedo que ambos habíamos cargado. Me tomó la mano a través de las rejas y susurró: «Te lo dije, Benja, no eras tú el que debía pagar esa deuda. Algún día saldremos de esta juntos». El juicio tardó meses. Los papeles, las fotos, los restos encontrados en el sótano, todo se convirtió en evidencia. Aunque el fuego devoró gran parte de la hacienda, lo suficiente se salvó para condenar a los cómplices que habían protegido a Eugenia. El abogado, el administrador, incluso algunos policías locales. Los periódicos de Guadalajara publicaron titulares sobre la hacienda de los desaparecidos y mi nombre aparecía entre los sobrevivientes que contaban la verdad. Yo me sentía extraño, como si hablara de otra persona. Todavía despertaba por las noches oliendo a desinfectante, oyendo pasos en el pasillo. Con el tiempo me dejaron volver a casa de mis padres. Mi madre lloró al verme cruzar la puerta. Mi padre no dijo mucho. La vergüenza lo tenía encorvado más que la edad. Yo no guardaba rencor, aunque el dolor no se borraba. Sabía que sus decisiones habían sido empujadas por la pobreza, pero lo que vivimos nunca tendría justificación. Me limité a abrazarlo. No éramos culpables. Éramos piezas en un juego más grande que nosotros. Con Carolina tratamos de empezar de nuevo. Trabajamos juntos en el molino y poco a poco levantamos un hogar sencillo. Nunca fue fácil porque la sombra de Eugenia seguía rondando mis pensamientos.
Pero cada vez que miraba a Carolina moliendo maíz cubierta de harina y riendo con los niños del barrio, sentía que valía la pena luchar por esa vida. Los años pasaron. Yo envejecí el cabello, se me volvió blanco y las manos ásperas. Betty murió en paz rodeada de su familia después de contar muchas veces la historia de lo que ocurrió en el mezquite. Carolina y yo tuvimos hijos que crecieron sin cadenas con la libertad que nosotros habíamos soñado bajo el ahuehuete. Y ahora sentado en mi mecedora a los 60 y tantos miro hacia atrás y comprendo lo que aprendí en aquel infierno. El mensaje es claro, la libertad nunca debe darse por sentada. Nadie tiene derecho a comprar la vida de otro aunque lo disfrace de deuda de contrato o de matrimonio. Sobreviví porque alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba Betty Carolina, incluso los agentes que llegaron a tiempo. Y entendí que aunque la oscuridad sea profunda, siempre hay una chispa de esperanza lista para encenderse incluso en medio del fuego. Si estás leyendo mi historia, no olvides esto: ningún muro, ninguna deuda, ningún poder ajeno puede apagar la dignidad de un corazón que decide resistir. La Hacienda. El mezquite se convirtió en cenizas, pero yo sigo aquí contando lo que pasó para que nunca más se repita. Porque mientras alguien recuerde las sombras, no ganan. Los periódicos dejaron de hablar de la hacienda al cabo de unos meses, pero el silencio no fue paz. Solo fue el momento en que cada quien tuvo que vérselas con sus propias sombras. A mí me alcanzaron de noche como si los pasos del pasillo siguieran persiguiéndome. Me despertaba con el olor del desinfectante pegado en la garganta y con el eco de una llave girando en un candado que ya no existía. Carolina me prendía una veladora a San Judas y me decía: «Aquí estás, Benja, aquí conmigo», y yo asentía, pero el cuerpo tardó en creerle. Me tomó tiempo aprender a dormir sin contar las tablas que crujen. Un día me animé a volver al lugar donde todo se torció. La hacienda. El mezquite no era más que cal y ceniza. Las bugambilias quemadas parecían manos negras pidiendo perdón. Entre los cascajos hallé una cucharilla de metal torcida, un botón de perla reventado, un pedazo de listón chamuscado. No lloré. Se me deshidrató el alma, que es distinto. Dejé 3 flores de cempasúchil sobre lo que quedaba del portón y recé sin palabras por los que no alcanzaron a ver el amanecer que me tocó a mí. Cuando me iba, vi llegar a una mujer con un niño de la mano. Puso una fotografía enmarcada entre 2 piedras y encendió cerillos que el viento se empeñaba en apagar. No nos dijimos nada, pero entendí: hay duelos que solo se sostienen cuando otro duelo los acompaña. La justicia siguió su camino lento como burro cargado, pero llegó. Al abogado de Eugenia lo sentenciaron por encubrimiento y trata. Al administrador le encontraron libretas gemelas con cuentas de desapariciones anotadas como gastos. A 2 policías los corrieron y uno cayó preso por pérdida sistemática de denuncias. En los expedientes, mi nombre y el de Betty aparecían como piezas clave. No me sentí héroe, me sentí testigo que por fin pudo alzar la cara. De la dueña de doña Eugenia solo quedó la versión que la tierra acepta se consumió en el incendio que ella misma mereció. Ni tumba ni cruz. En el pueblo le dicen la bruja de la sierra, y cuando hay viento norte aseguran que se oyen llaves que no abren nada. Yo tenía otra deuda: la voz que pedía agua aquella noche, el muchacho de la celda a quien prometí volver. Pregunté a los agentes por los rescatados. Me mostraron una lista cortita, indigna de tantos gritos. De entre los últimos retenidos, solo encontraron a Mateo Castañeda vivo por terquedad del cuerpo y milagro del calendario. Estaba deshidratado, con fiebre y huesos como alambres, pero respirando. Fui a verlo al hospitalito de la cabecera. Tenía la mirada encendida en dolor y vergüenza, esa mezcla que nos enseñan a tragar a los hombres. «No llegaste», me dijo sin rencor, y yo sentí que me rajaban por dentro. Llegaron otros, alcanzó a sonreír. A veces Dios manda ayuda que uno no espera. Le llevé caldo, le conté de Betty y del costal de pruebas, y nos prometimos no volver a hablar de la hacienda más que para evitar que se repita. Salió meses después, se fue a Tlaquepaque a aprender carpintería, y cada día de muertos nos manda una cruz de madera con olor a nuevo, como diciendo: sí se puede empezar de cero. Con mi padre la cuenta fue distinta. La pobreza lo había maniatado, pero no le quitó la responsabilidad.
Un atardecer nos sentamos en la troja como antes de que vinieran las deudas. Él sacó el sombrero, apagó el cigarro que no estaba fumando y habló quedito: no supe hacerme cargo, hijo. Te entregué por miedo y por hambre. No quise aliviarlo con mentiras, ni clavarle más clavos con reproches. Le dije: me dolió todo, apa, pero aquí estoy, y usted también. Nos abrazamos como dos hombres que nunca nos habían enseñado a hacerlo. Esa tarde la sierra se miró más cercana y el aire supo a frijol recién hervido. No borra lo vivido, pero reacomoda el peso. A Betty la despedimos con altar grande cuando le tocó irse. Sobre el mantel de encaje pusimos su taza favorita, un molcajete chiquito, su chal de domingo y una foto donde sonríe con los ojos, que era donde más le brillaba la vida. Llegó medio pueblo. Algunos se persignaban con vergüenza tardía, otros pedían perdón en silencio. Yo conté la historia otra vez sin adornos ni morbo, y terminé con lo mismo que a veces me despierta de madrugada: si Betty no me hubiera pasado esa llave en un trapo humilde, quizá yo sería humo en la memoria o nombre perdido en la libreta negra. Hay héroes que no usan capa, usan mandil y rezan bajito mientras te salvan. Carolina y yo nos casamos sin banda ni cohetes, con 2 testigos y un ramo de bugambilias que olían a patio limpio. Con lo poquito que ahorramos y un préstamo honrado, abrimos una tiendita pegada al molino. Yo surtía pilas, jabón, azúcar, clavos, velas, y con cada venta se me iba desanudando el nudo de la garganta. A veces entraban forasteros a preguntar por la hacienda maldita. Yo les vendía agua fresca y les señalaba hacia la sierra con la misma frase: allá solo quedan ruinas y viento, lo que importa está aquí en no repetir. En el mostrador puse una caja no de lata sino de madera de pino con papelitos donde la gente escribía anónimamente aquello que no se atrevía a contar en voz alta. Le llamamos buzón de valientes. De ahí salieron denuncias que el comisario ahora otro sí atendió. Aprendimos en carne viva que callar sale más caro. También me tocó aprender que a los hombres nos cuesta decir «me pasó algo», como si el dolor fuera asunto exclusivo de las mujeres. En la parroquia propuse un círculo de palabra los jueves por la tarde, vaqueros con la mirada ida, adolescentes que todavía sueñan con el norte, señores que se quedaron sin rancho, algún que otro policía jubilado que por fin se animó a reconocer que volteó la cara. No usamos términos de ciudad. Nomás nos sentamos, tomamos café de olla y hablamos como quien remienda una silla vieja. Si uno se quebraba, nadie aplaudía ni se burlaba. Nomás echábamos más leña al brasero y esperábamos. Así poquito a poco fuimos entendiendo que la hombría no está en aguantar golpe ni en obedecer al miedo, sino en cuidar a los tuyos y no permitir que a otro lo vuelvan cosa. Con los años vinieron hijos y después nietos. En Día de Muertos levantamos altar grande, la foto de Betty, una vela por Mateo, y por los que no alcanzaron a salir, una guayabera blanca de las que yo soñaba de chamaco, una estampita de San Judas, un puñito de tierra de donde estuvo la hacienda. Los nietos preguntan y yo no les miento. Les cuento que hubo quienes quisieron comprar la libertad de otros y que eso se parece mucho al infierno. Que hubo también manos buenas que sin ruido arrancaron candados. Y que uno no debe permitir jamás que lo traten como deuda con patas. No todo fue cerrar círculos. A veces el pasado regresa en forma de sombra alargada, una llave que suena donde no hay puerta, un olor a botica que se cuela por la ventana, un sueño donde la casa vuelve a estar intacta y los retratos me siguen con la mirada. Cuando eso pasa, me siento en el portal, le silbo a los perros, miro a Carolina, a Mazar, y dejo que el sol me caliente las manos hasta que vuelven a sentirse mías. La memoria es como el cuero: si uno la cuida dura. Si la dejas a la intemperie, se quiebra. Yo prefiero aceitarla con verdad, aunque a ratos arda. Y si me preguntas qué quedó pendiente, te diré que nada que se pueda cobrar con pesos. Lo que debía lo pagué contando mi historia una y otra vez frente a quien quisiera escucharla o frente a quien necesitara creer que sí hay salida. A veces llega algún muchacho con ojos de susto a la tiendita, mira al piso y pregunta bajito: «Don Benja, ¿y si a mí...?» No lo dejo terminar. Le invito a un refresco, le enseño el buzón de valientes y le digo: «Aquí nadie te compra, mijo. Si hace falta, hacemos ruido. No estás solo».
La tarde que cumplí 68 regresé a la Huehuete. Llevé una vela y un papelito donde escribí con letra torcida: no nací para pertenecer, nací para acompañar. Lo enterré a ras de raíz. El río sonaba cansado pero limpio. Carolina se recargó en mi hombro. Yo conté en silencio las veces que creí que no iba a llegar a viejo y di gracias por cada cara que me sostuvo en el camino. Si alguna enseñanza me dejó la bruja de la sierra, es esta: el mal se alimenta del secreto y del miedo, la libertad de la memoria compartida y del valor de decir basta. No sé si al contarla la vuelvo menos pesada o si nomás le pongo nombre para que no se me trepe a la espalda. Lo que sí sé es que mientras respire seguiré nombrando a los que se nos quedaron en el camino y empujando a los vivos para que no se dejen tasar, que no acepten trato injusto por hambre ni por vergüenza. Porque ya aprendimos a puro golpe que el silencio es el mejor candado del verdugo y que la palabra, la dicha y la escrita es la única llave que no se gasta. Hoy sentado bajo el mismo ahuehuete donde juré de muchacho que un día sería libre, miro mis manos arrugadas y me parece increíble que sigan siendo mías. He cargado con esta historia como quien carga un costal de maíz demasiado pesado. Me dobló la espalda, me abrió llagas, pero también me dio fuerza. Muchos me han preguntado por qué la cuento una y otra vez. La respuesta es sencilla: porque el silencio protege al verdugo y la memoria protege a los vivos. A los jóvenes les digo que nadie, ni el hambre, ni la deuda, ni el miedo, tiene derecho a decidir por su vida. Que no permitan nunca que los conviertan en propiedad, en mercancía o en número en un cuaderno. A los viejos les digo que aún tenemos tiempo de romper cadenas, aunque sea con palabras. Y a los que escuchan mi voz más allá de este valle, les pido que la compartan. Tal vez llegue a oídos de alguien que hoy mismo se siente atrapado y piense que no hay salida. Aprendí que el mal se disfraza de deber, de contrato, de matrimonio forzado, de promesa vacía. Pero también descubrí que siempre hay una llave escondida, una mano amiga, una chispa de fuego capaz de romper la oscuridad. La hacienda ardió, pero no con ella nuestra esperanza. Yo sigo aquí con hijos, nietos y bisnietos que corren libres, recordándoles que la libertad no se hereda, se defiende todos los días. Si esta historia llegó hasta ti, que te quede grabado lo mismo que me repito cada amanecer: no existe cadena tan fuerte que la verdad no pueda romper, ni sombra tan honda que la memoria no pueda iluminar. Esa al final es la última lección que me dejó la vida, y la que ahora te entrego para que no se pierda.